Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros desde el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un programa, como ustedes saben, de difusión de lo que es la ingeniería, lo que es el emprendimiento, lo que es la innovación, lo que es la investigación, las artes y las humanidades. Miércoles a miércoles, semana a semana, vamos llevando este programa con invitados de excelente nivel, no solamente personal, sino también académico, que tienen mucho que decir, mucho que compartir y pueden recrear diferentes conceptos que van a conllevar a enriquecer ese universo de saberes que todos nosotros siempre deseamos y de qué manera, de una manera profesional, oportuna y efectiva. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la presencia de un excelente profesional, un gran amigo, una persona admirable y referente. Me refiero al ingeniero Guillermo Francia Boza. Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una experiencia de 40 años en el mundo de lo que es el mantenimiento y la dirección de proyectos. Voy a lecturar algunos de todos los cargos y responsabilidades que ha asumido en su dilatada vida profesional. Él ha sido jefe general de mantenimiento mecánico en la empresa Southern Peru Cooper Corporation, ha sido superintendente de mantenimiento mecánico en dicha empresa y participante en la dirección de proyectos. 40 años en el ejercicio, como les reitero, en el área de mantenimiento, desde jefe de turno, jefe de talleres, máster mecánico, 5 años como ingeniero junior mecánico, y mantenimiento, experto en mantenimiento de instalaciones metalúrgicas de refinería de cobre en plantas de fundición y refinería. Eso es parte de su extensa hoja de vida, y él ha hecho un espacio en su agenda personal para obsequiarnos su tiempo. Guillermo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Antonio, buenas noches y gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todos los que estén presentes. Bueno, Guillermo, ¿dónde te encuentras en este momento? Bueno, la verdad es de que yo soy limeño, estudié en la UNI, egresé el año 78 y tuve la oportunidad de trabajar primeramente unos meses, casi un año en Lima, en una empresa dedicada a la elaboración de alimentos. Es una empresa muy grande que ahora ha sido adquirida por una transnacional. Ya. Y allí hice mis primeros pininos de mantenimiento, pero también de proyectos, porque participé, me acuerdo yo, también como integrante para formular el proyecto de elaborar un nuevo producto de esta empresa y lograr que salga al mercado, ¿no? O sea, se creó un objetivo, se creó una necesidad de la empresa y apoyamos. Y después ya pasé al mundo minero, ¿no? El mundo minero, el metalurgista, y tuve la experiencia, como bien dices, en refinación de cobre, en fundición de concentrado de cobre, y integré el equipo de la dirección de proyectos de la empresa, ¿no? Como representante de mantenimiento en todas las disciplinas, y después ingeniero senior de la dirección de proyectos, ¿no? Para un proyecto muy grande que fue la ampliación de la fundición, ¿no? Con una nueva tecnología. Ahí vamos, poco a poco vamos a ir conversando ese tema. Claro, cuando uno habla de proyectos, y más aún en un sector industrial productivo tan importante para el desarrollo del Perú, entonces los proyectos relacionados en este caso a la extracción, procesamiento del cobre, particularmente en la empresa donde has trabajado, ¿cómo es el desarrollo de esos proyectos, Guillermo? ¿Es multidisciplinario? ¿Cómo encaja en ese universo de ideas
esta área tan importante en la cual tú has estado y eres un profesional reconocido, como es el área de mantenimiento. Claro, eso es cierto. O sea, en este caso, lo que nosotros tenemos es obviamente el desarrollo, la operación de un proceso, ¿no? Un proceso que, a pesar de que es o tiene mucha estabilidad, ocurren requerimientos que son necesarios de satisfacer. Por ejemplo, las nuevas regulaciones ambientales. Uy, claro. La aparición de nuevas tecnologías, el surgimiento de otros objetivos corporativos. El cambio operativo puede significar también que el enfoque objetivo, el plan estratégico de una empresa cambie, ¿no? Y es allí donde nosotros, los operadores y los mantenedores, tenemos una intervención bastante consistente, ¿no? De tal forma de que se cumplan pues todos los objetivos de la empresa o de cualquier empresa, ¿no? Claro. En el tema que nosotros estamos viendo puede tener muchos objetivos, ¿no? Como dijimos, el tema ambiental, el tema de la renovación de equipos, el tema de la implementación de una nueva tecnología, ¿no? El problema social que actualmente ocurre, ¿no? Entonces, sí, es necesario formular, digamos, unos estudios previos para ver la necesidad de cambiar, del cambio. Y es allí donde intervenimos todos, como bien dices, las especialidades que tenemos en la empresa. Pero un proyecto puede ser tan simple como cambiar un equipo, una parte de la planta o toda la planta, ¿no? Claro. Y cambiar toda la planta industrial puede ser, como le dicen, con un greenfield, ¿no? O sea, parando toda la producción o correr el desarrollo de este proyecto en todas sus fases, ¿no? Con el proceso activo. Y ese proceso activo puede ser también con el 100% de la producción, con un corte de la producción en cierto porcentaje, ¿no? Y son retos bastante grandes que te diga a la alta dirección, no, señor, no vamos a parar en ningún momento la planta. Claro. Necesitamos nosotros poner nuestro cobre en el mercado y ustedes tienen que hacer que este proyecto se vuelva realidad, ¿no? Sin ningún accidente, en los tiempos establecidos, con el presupuesto que se ha formulado, cumpliendo las metas ambientales, vuelvo a repetir nuevamente, implementando todas las tecnologías nuevas que hay en la parte operativa y en mantenimiento. Sí, así es. Eso implica también entonces que el área de mantenimiento está conformada por profesionales y colaboradores que están capacitados para poder implementar lo que el proyecto desea alcanzar como objetivo, porque todo este tema está dentro de lo que es la confiabilidad, ¿no? ¿Cuál es la confiabilidad de que ese proceso llegue y no altere la producción de la empresa y al contrario, ¿no? Pueda hacerlo en menos tiempo, de repente con sistemas más automatizados, pero todo eso requiere un equipo que esté capacitado. ¿Cómo se va logrando ese estadio de eficiencia y efectividad de la gente involucrada en el área de mantenimiento para que ese proyecto llegue a buen puerto? Bueno, la palabra proyecto tiene una gran significancia. Ya sabemos todas las fases y no creo que sea objetivo de esta primera entrevista, puede ser, ¿no? De que estudiemos cada una de esas fases y lleguemos al detalle de una prefactibilidad, de una factibilidad, de una evaluación de alternativas
y llegar a la fase de ejecución, como estábamos hablando hace unos momentos, con las menores interferencias, sin interferencias, Claro. ¿no? Sin accidentes, midiendo los riesgos involucrados, no solamente en la parte del manpower, del personal, sino también de los equipos que están corriendo, ¿no? No es fácil implementar centros de control de motores, los famosos MCCs, ¿no? En una planta que está activa, ¿no? Si no cuenta con de repente el suministro de esa fuente de energía, si la tiene en buena hora, si tiene una subestación y puede colocar un par de barras allí al costado, lo digo en forma bastante sencilla, pero no, Claro. eso tiene todas sus Claro. complicaciones, ¿no? Y bueno, trabajar así en paralelo. Pero Ya. sí, llegamos en todo caso a la fase de que en la construcción entra todo tu conocimiento, todo el conocimiento de todas las especialidades de mantenimiento en la construcción, y viene también el involucramiento de la parte operativa, ¿no? Para medir totalmente esos riesgos. Y ahora ya ciertas regulaciones te exigen, obviamente, que se proyecte mucho más. O sea, si estamos hablando de plantas como, por ejemplo, de energía eléctrica, en plantas de refinación de petróleo o de refinación de cualquier mineral, te exige ya llegar hasta la fase de cierre de planta. O sea, te estás proyectando, ¿no? Con 20, 30, 40 años de vida útil de la instalación, y de pronto tienes tú que ir pensando cómo vas a ir a devolver, ¿no? El sitio que ocupaste en forma saneada, de tal forma de que no existan problemas con las regulaciones, ya sean locales o gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Entonces el equipo entra a full, a trabajar 100%. Sí. Y no entra solo, felizmente. Claro, claro. Guillermo, en este tipo de proyectos que están relacionados en el trabajo de la refinería, la extracción y el procesamiento del mineral, ¿cuál es la parte más crítica del proyecto? La parte constructiva, diría yo. ¿Ya? La ¿Por qué, parte Guillermo? constructiva. Fíjate, en la parte constructiva, ¿no? No solamente has hecho, obviamente, el ingreso de tu capacidad para seleccionar tus mejores equipos, ¿no? Entra también, obviamente, empresas que están dedicadas a ese tipo de ejercicio de construcción. Si es una empresa que pudiera tener toda la gama del desarrollo de un proyecto, desde sus primeros estudios, la ingeniería, y luego ingresa como parte de la construcción, es mucho mejor. Es mucho mejor. Y tú ya corres como parte o miembro de la empresa en todas esas fases. Entonces, sabes cómo estás tú desarrollando todo el proyecto. Desde el momento en que inicia la construcción, los famosos startups, ¿no? En todas las disciplinas, en todas las partes en donde va a haber, como se dice, la participación humana. Y luego viene ya, obviamente, siguiendo los famosos projects, ¿no? Que puede ser utilizando software como Gantt. Dicho sea de paso, el software que más se utiliza en proyectos es Primavera, ¿no? Y sería muy bueno que tengamos así gente que se especialice en Primavera. Son software muy, muy interesantes para desarrollar. Guillermo, Gigas, sí, perdón, así brevemente, porque cuando tú hablas algo, todo lo que vas diciendo aquí genera expectativas. Cuando tú dices un software Primavera, ¿cómo podríamos resumir con tu vocación didáctica y pedagógica qué es un software Primavera? ¿Para qué se emplea? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se implementa? bueno,
creo que sí es conocido el famoso software Microsoft Project Gantt, ¿correcto? ¿Quién no conoce los Gantt? Y los Gantt obviamente tienen sus virtudes, tienen sus ventajas y desventajas. Pero si durante el desarrollo del proyecto, ¿no?, tú quieres hacerle seguimiento a tus tiempos, a tu ejecución presupuestaria, a tus horas hombre, ¿no?, etcétera, otros parámetros, el proyecto de Gantt tiene ciertas limitaciones. Primavera tiene muchas más ventajas para hacerle seguimiento a todos esos parámetros que le interesan a quien lleva el ejercicio del proyecto, ¿no?, paso a paso, cómo lo va ejecutando, ¿no? Entonces, y en construcción, es bien estricto, es bien estricto, ¿no? Entonces, el mantenedor ya va viendo cómo va haciendo todo el desarrollo de esta parte y le gusta, porque en esa fase de la construcción, como se dice, ve el interior de la máquina, ve la instalación, cómo se va haciendo, ve qué proceso, vamos a hablar, de soldadura ha aplicado, ¿no?, para la construcción de una estructura, ¿no? Entonces llega ya al famoso mechanical completion, ¿no?, conociendo todo hasta que la instalación ha terminado y todo el equipo prácticamente se encuentra listo para una prueba de preoperación, ¿no? Esa prueba de preoperación, ya ahí ingresan también los otros participantes de los proyectos, que son los operadores mismos, ¿no?, porque ya vamos a aprender a arrancar un equipo, le vamos a meter energía, vamos a estar viendo real y efectivamente cómo todos sus parámetros operativos van cumpliendo con lo ofrecido antes. Y en eso el branding, ¿no?, es muy importante de repente desde el momento en que tú inicias tu proyecto, ¿no? De repente en un momento podemos hablar de lo que significa la importancia del branding, ¿no? Y luego ya viene el famoso commissioning y el famoso startup, ¿no? El comisionado también es igual, ¿no? Entran todos los constructores, todos los operadores y los mantenedores a hacer ya el arranque. Sale la planta antigua, si es que estás haciendo un proyecto de reemplazo de una planta, o ingresa toda la instalación nueva, si es que estás hablando tú de una planta nueva o de un equipo grande nuevo o de toda una gran planta nueva, ¿no? El commissioning puede ser parcial, ¿no?, escalonado. Y para eso también el software Primavera es excelente, ¿no? El startup ya es correr con todo tu planta industrial dentro de sus parámetros, con las garantías pertinentes que te dan los fabricantes de los equipos. Hace más o menos unas 3 semanas o 4, entrevisté a un ingeniero mecánico egresado de acá de la facultad que trabajaba en el área de seguros y reaseguros, pero en empresas. Y me dijo, no se imagina usted qué interesante es ese mundo del seguro ya en el aspecto ingenieril, ¿no? Porque la gente piensa seguro, mi carro, mi casa, pero eso no es nada comparado con los seguros y reaseguros. Me imagino que en la Sauder, donde has trabajado tú, era pues todo un tema, ¿no? Porque está la probabilidad. Todo un aparato. Es todo un aparato. Y también van los mantenedores y también ingresan los operadores, pero ingresan allí ya los abogados, ¿no? Otra especialidad muy bonita también, ¿no? Es bonita, claro, pero bien llevada, ¿no? Definitivamente es muy interesante. Ajá. Claro. Sí. Pero no, en el caso, por ejemplo, de los seguros, si tú llevas bien desde el momento en que haces tú la selección del proveedor de un equipo y ves
qué garantía, qué seguro te da, qué confiabilidad te da, lo manejas bien, felizmente. ¿Mm? Dime, hablando de mantenimiento, que tú eres un experto, ¿qué tipo de mantenimiento es el más recurrente eh, en una instalación del tipo en el cual tú has trabajado? ¿El preventivo, el correctivo, el- la tribología y todo el TQM? ¿O es una combinación de todo dependiendo del área, porque es tan amplia, ¿no? ¿Cómo es el tema ese? Ya. Sí, sí, sí. Es cierto. En este tema de la innovación tecnológica, la confiabilidad que te dan los fabricantes actualmente de sus equipos es muy grande. Motores eléctricos con certificación, certificación UL. Oye, ese motor puede estar trabajando muy bien dentro de un rango de un factor de servicio de 1, 1.1, 1.25 sin problemas por mucho tiempo, muchos años, y te garantizan, dicen, oiga, usted puede correr este motor 50,000 horas. ¿No? 50,000 horas, ok. Entonces usted dice, ok, dentro de 50,000 horas yo voy a parar este motor de 2 megas o de 8 megas, porque de esa magnitud de motores estamos hablando, ¿no? ¿Ya? Que significa ya parar toda una instalación, toda una planta. Y de repente parar toda una planta significa eh, parar todo el proceso, que es diferente. ¿Mm? Y a tu pregunta, en ese caso, lo que va a mandar es el mantenimiento programado, porque ya le estamos dando, obviamente, una vida que puede correr ese equipo programado por 50,000 horas. Ujú. Pero tú tienes que concatenar todas las demás instalaciones y todos los equipos de esas demás instalaciones. Entonces, no deja de tener vigencia el mantenimiento correctivo, ni el programado, ni el que está ahora en boga, que es el que utilizamos en empresa, ¿no? Que es el basado en la confiabilidad. ¿No? El mantenimiento basado en la confiabilidad lo utilizamos mucho en las instalaciones que están corriendo permanentemente durante todo el proceso operativo. ¿Mm? Ya, mira, Guillermo, O sea, acá es una combinación, como estás comentando tú, ya, ¿no? todos se complementan. Todos se complementan entre sí, ¿no? Bien, mira, Guillermo, fíjate, nos envía un saludo nuestro gran amigo, el ingeniero Huber Ancuy Arenas. Hola, Uber. Así es. Bueno, gracias, Huber, por estar con nosotros esta noche. Te estoy invitando hace tiempo. También la señorita Isabel Salazar, un muy buen tema, nos dice. Y acá tengo también un egresado, un gran amigo, John Zambrano, dice, buen tema, profesor Antonio, y saludos para Guillermo. Una pregunta, Igualmente. luego de terminado el proyecto, ya entrando en operación, en las pruebas, ¿consideran la línea base del predictivo para tener datos iniciales y llevar tendencias? ¿O en qué momento es considerado? Gracias, señorita Jackie. Interesante. Ah, las líneas bases. No sé si estás hablando de la línea base de un PERT Gantt o de un project como Primavera, ¿no? Las líneas bases conocemos que son la referencia que se Ya. utiliza justamente para verificar si el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases está conforme lo que se predijo. Ujú. Durante el commissioning, sí, es obviamente importantísimo la línea base, ¿no? Porque en ese momento entra prácticamente toda la información que se tiene del proyecto para darle la confiabilidad de un buen arranque a la instalación, a la máquina o a todo el proceso, ¿no? Es muy importante, sí. Y Qué es bien. una muy buena pregunta, muy técnica. Bien. Sí.
Es que John Zambrano también es egresado de aquí y es un tigre en todo el tema de mantenimiento predictivo, ¿no? También lo he Ajá. entrevistado y bueno, por eso este programa se caracteriza por ello, porque tenemos gente, personas, personalidades de cada área, ¿no? Hablando Sí, el hablando del predictivo nosotros lo utilizamos mucho. El mantenimiento predictivo en las instalaciones industriales mayores, pues tiene todo un equipo completo de calidad, ¿no? Ya no es tan sencillo como antes, ¿no? Seguir la operación de un equipo, ¿no? Sin hacer el mantenimiento predictivo, sin verificar en los motores de combustión interna, por ejemplo, el análisis de aceite es obviamente importantísimo, ¿no? En los motores rotativos, en los equipos rotativos, obviamente la vibración es importantísimo. La temperatura, ¿no? Es importantísimo. Entonces, sí hay, ¿no? Mucho en este momento de innovación tecnológica en los equipos que ya prácticamente algunos caminan solos. Los motores justamente, eléctricos, ¿no? Están o tienen sensores de vibración tanto en el lado del power como en el lado de la carga, ¿no? Que van analizando y entregando data, ¿no? Que obviamente un ingeniero de predictivo está haciéndole seguimiento constantemente y verificando sus valores para ver cómo van las tendencias para poder definir su próximo mantenimiento. Cosa muy importante, oye, este equipo está trabajando para entregar un determinado fluido. Vamos a hablar aire, para el caso de los compresores, una turbina X o un fluido, ¿no? Pero si de pronto, ¿no? Aparecen factores que son diferentes por cambios en el proceso, ¿no? Un ventilador de tiro inducido, por ejemplo, ¿no? Que está a la salida de un caldero, que está o siendo operado con un tiro, ¿no? Entre comillas, inapropiado y está arrastrando particulado de sólidos que se están impregnando en un rotor, ¿no? claro, Y que luego es detectado como vibración. Obviamente que tienes que conversar con tu amigo de operaciones y decirle, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué tú estás operando en estas condiciones que están fuera de lo que es los parámetros normales de este ventilador? Y de repente decirle, pues amigo, tú no consideraste estos valores que podrían cambiar en tu proceso, porque ahora ya hay algunas instalaciones que las hacen correr 110, 120 y hasta 150% de su valor o de su objetivo final. Si, por ejemplo, querías fundir 3.500 toneladas de concentrado y ahora estás fundiendo 4.000, no me digas que no tienes un nuevo requerimiento para el ventilador, que no lo dijiste durante la fase de la selección de equipos, durante, ¿qué? El estudio de factibilidad o de selección de equipos en su respectiva fase del proyecto. claro. ¿Y qué va a significar eso? Que corriges o tenemos que parar el ventilador, ¿no? Y pronto intervenirlo para una limpieza, simplemente una limpieza, ¿no? Sí, predictivo es muy importante. Dime, hablabas de la data. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial que le llaman Industria 4.0, que se caracteriza justamente por el procesamiento de información y se habla del Big Data y se habla de la inteligencia artificial. Justamente hay tanta información que ya es muy complicado y sería muy tedioso y se emplearía mucho tiempo si quisiéramos hacerlo pues manualmente, como lo hacíamos hace 15 o 20 años. ¿Cómo este sistema de la inteligencia artificial se está
impregnando como una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el área de los proyectos y del mantenimiento en este caso. Sí. Si vas por el tema de los objetivos, sí es importante, ¿no? La data que puede estar emitiendo un sensor que detecta el contenido de gases que se están yendo al ambiente o la temperatura del agua de mar que estás devolviendo al mar después de cumplir un proceso de enfriamiento de equipos rotativos en una planta industrial fuera del rango, definitivamente va contra justamente los objetivos ambientales. ¿Mm? Pero ese es solamente un ejemplo, ¿no? La comunicación puede llegar por diferentes medios, ¿no? En todo caso, depende de tu instalación y depende de cómo tú tengas tu control automático local. Tu control es con PLCs, tu control va con controles lógicos programados o los famosos ahora centros lógicos de control, ¿no? Donde tienes toda la instrumentación relevante de tu proceso. Y en ese momento, pues, es muy importante que el conocimiento que tengan tanto la parte operativa como la parte de mantenimiento vean los procesos, ¿no? Se puede perder mucha información que no está siendo debidamente analizada, ¿no? Y se puede incurrir en errores que pueden llevar a, de repente, consecuencias que son grandes o fatales para una planta industrial, ¿no? Dime, has mencionado tú al comienzo de esta conversación que ahora hay indicadores que están asociados al tema de la sostenibilidad. Se habla de la contaminación, del aire, del agua, de los PAMA que han creado. Eso también ha aparecido y ha tomado mayor importancia en estos últimos 15 años, ¿no? Hay bastante sensibilidad desde el Estado por las normas que va sacando y también por los temas sociales que a veces se generan, unos con razón y otros por desconocimiento de las nuevas tecnologías que van empleando empresas como la tuya o como otras que tienen ya procesos que han mitigado la contaminación. ¿Cómo es ese tema, Guillermo? Es cierto. En este caso, nosotros tenemos objetivos claros al momento que se inicia, digamos, un estudio de prefactibilidad y factibilidad de un proyecto. Si el objetivo es social, como dijimos, ambiental, definitivamente las regulaciones de los PAMA que se ponen a las diferentes empresas tienen prioridad. Prioridad número uno, porque actualmente si ya dejas de cumplir con esas regulaciones, pues las penalidades pueden ser fuertes y llegar hasta el cierre de planta. Entonces, ese cierre de planta necesita ser cubierto con instalaciones confiables, ¿no? Que estén permanentemente atentas a justamente ese tema, ¿no? Si tú tienes un cambio tecnológico y si, por ejemplo, acá tengo un convertidor de cobre, ¿no? Lo que tenemos acá en la parte de arriba es una campana extractora de gases. Y esa campana extractora de gases obviamente tiene que pasar luego por, ¿no? Todo un proceso hasta reducir, ¿no? La emisión final a un nivel que obviamente cumpla con las regulaciones. Ello implica todo un estudio, porque simplemente
los materiales, las dimensiones, los cálculos de los ventiladores, las cámaras de enfriamiento de esos gases, los materiales que van a utilizarse en estos equipos, obviamente tienen todo un proceso de selección. Si estás hablando de que vas a procesar, ¿no? Tanto de concentrado ya fundido y con una determinada ley 28, 50 y para pasarlo hasta 99, ¿no? Entonces estás botando muchos gases al ambiente antes. Ahora estas campanas capturan esos gases, pero son gases que tienen ciertos elementos. Vamos a hablar directo, azufre, ¿no? Y ese azufre, ¿no? Si es que no tiene un material que simple y llanamente lo resista, entonces definitivamente tu instalación pues, va a estar parando, va a estar definitivamente con riesgo para la parte operativa. Sí, los PAMAS ahora te permiten regular, ¿no? Algunas de las condiciones operativas con que el proyecto tiene que adecuarse. Correcto. Entonces, un proyecto se desarrolla con todos estos argumentos, con la intervención de personas, y luego eso se traslada a ejecutarlo y hacerlo realidad hasta que se lanza la prueba y se ingresa ya al proceso productivo en sí. Pero en todo ese proceso hay un factor, que es el factor humano. Eso requiere equipos de trabajo en diferentes áreas, porque el mantenimiento tiene diferentes áreas, subáreas en la empresa, ¿no? Imagino los motores eléctricos, los de combustión interna, el sistema de ventilación, qué sé yo. ¿Cuál es la característica principal que tú has observado en estos 40 años para que esos equipos sean equipos ganadores, sean equipos que sean empáticos, que tengan una sinergia que logre que el propósito y el objetivo se pueda cumplir de acuerdo a lo planificado? Porque eso es importante, porque si una persona no tiene los conceptos claros de lo que es trabajar en equipo, malogra el equipo. Y también me imagino que hay un tema transversal, que es el tema de los valores, los principios y la ética. ¿Cómo es eso, Guillermo? ¿Cómo se maneja eso? En lo que se refiere al proyecto, es importante la participación de los amigos de operaciones, de mantenimiento y de metalurgia y de todo lo demás. Desde el primer momento en que se va desarrollando, digamos, cuál es la tecnología, cómo va a ser el proceso, cuáles van a ser las primeras instalaciones, ya el mantenedor no solamente se va fijando en los materiales, en la capacidad de tiro, en la potencia del ventilador, etcétera, sino también qué personal, qué staff va a requerir. Si el proveedor te dice, oye, este motor necesita una intervención X, ¿no? ¿Cuántos señores de predictivo vas a necesitar tú para hacer un seguimiento y no solamente seguimiento, ejecutar lo que te manda ya el análisis predictivo, ¿no? Con un determinado número de recursos? ¿Cuántos señores de predictivo, inspectores necesitas? ¿Cuántos señores de instrumentación necesitas para ir chequeando la cantidad de sensores e instrumentación y equipos electrónicos que tienes en esa nueva instalación? ¿Cuánto de electricistas, ¿no? Para este ejercicio en esta nueva instalación y mecánicos y así, etcétera? Pero como te decía, el branding es importante, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes desde el comienzo la posibilidad de decir, señores, yo quiero esta y esta y esta marca de motores eléctricos. No quiero que me traigan otros, porque si no, voy a significar que yo voy a tener que especializar a otros señores en las otras marcas, ¿no? Voy a tener la necesidad de contar con más motores de SPER
con más repuestos en el almacén y con mayor disponibilidad de planta para hacer mi ejercicio de mantenimiento. Entonces, la participación del representante de mantenimiento allí ya va viendo, ¿no?, cómo se va a desarrollar esto. Y lo que mencionaba, las grandes empresas de ingeniería no te venden mantenimiento, no te venden ningún programa de mantenimiento. Qué interesante eso. Si tú compras una tecnología, probablemente vas a tener que estar atento a quienes instalaron estos nuevos equipos, esta nueva tecnología, y empáticamente ir viendo cómo vas a tú desarrollar tu propio sistema de mantenimiento, tus propios programas de mantenimiento, hacer también igualmente tus GANs y tus projects demás para poder hacer seguimiento a todos tus equipos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, ver qué staff vas a requerir, qué calificación de tu personal, de tu mano de obra directa vas a requerir y cuánto, ¿no? Y ver la posibilidad, la gran posibilidad de que durante los mantenimientos mayores tú puedas utilizar la gran cantidad de servicios contratistas que tienes en este momento localmente, o también directamente de los que son proveedores de la tecnología, ¿no? Sería engañarnos y decir, oye, sí, yo puedo hacer una planta de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Depende de la tecnología. De repente sí puedo hacer un gran tanque, un gran vessel, ¿no? Con un core doble y demás, pero anda, diseña tú una turbina, ¿no?, de 8 megas, ¿no? Fabrícate tú en el Perú un motor de 8 megas, ¿no? No hay. Lamentablemente, hay que decirlo, tenemos que desarrollarnos más para poder hablar con propiedad y poder decir, sí, sí podemos hacer una planta desalinizadora, sí, sí podemos hacer una planta de oxígeno, una planta de ácido o una fundición, ¿no? Y si tienes la patente, después de muchos años, para poder hacer tú un convertidor, porque sí es fácil, de repente sí se puede hacer, lo podemos hacer, pero hay que tener la patente. Y ahí vienen los aspectos legales, tú tienes que cumplirlos 100%. Claro, qué interesante. Hace un momento también verbalizaste la palabra branding, que en el tema del marketing, el branding tiene un significado. ¿Cómo debemos entender, y quisiera que tengan la gentileza de poder explicarnos, el concepto del branding en esta actuación del mundo de la minería o del mantenimiento y de los proyectos? ¿Cómo es eso, Guillermo? Ya. Hay tecnologías que son integradoras. Ya. No sé si me llego a entender. ¿Cómo ¿Cómo cuáles? integran? ¿Cómo cuáles? Compran a las diferentes manufacturers, ¿no? Equipos, planchas de acero, etcétera, y las van integrando para hacer un todo que es una planta. Ya. Y lo importante es de que estas empresas pues utilicen la menor cantidad de empresas que integran toda el conjunto, ¿no? Para poder tener mejor control luego tú durante tu manejo o durante la vida útil de tu equipo, ¿no? Eso. Y qué mejor si tú le dices, oye, yo tengo experiencia, ¿no?, en bombas de tal característica, en bombas de tal marca, en potencias de tal marca, ¿no? Tengo MCCs que estoy integrando con estos tipos de control. No voy a nombrar las marcas, ¿no? Porque definitivamente puedo complicarme con algunos amigos, ¿no? Pero sí, tú lo puedes ir direccionando.
yo tengo mi staff actualmente, ¿no? Y digo, ya, ellos están con ciertos conocimientos de estas marcas y para ellos es familiar agarrarlos y darles su mantenimiento, operarlos también, ¿no? Claro, Saben que son confiables, ¿no? Y hay algunas marcas que te dicen, yo te ofrezco una certificación, otras no. Y en el tema de los motores, tú sabes bien que actualmente pues ya tienen hasta cierto punto mucho renombre, muchas empresas que pudieran venir tanto de la parte del norte en América como de Europa, ¿no? Entonces es mejor para un mantenedor tener algo que esté reducido, ¿no? Ya, dime, dentro de este tema de la dirección de proyectos, que está enlazado con el área de mantenimiento, que van agarrados de la mano, ¿en qué momento tú te sientas en tu escritorio como director de ese proyecto y encargado y representante del área de mantenimiento, te sientas así como estás ahora y dices, tarea cumplida? ¿En qué momento es ese? Bueno, ¿O no hay ese momento? Sí hay ese momento. el tema es, lo puedo decir en pocas palabras, pero el transcurrir de lo que voy a decir hasta lo que termina es todo un proceso. Claro. Cuando tú dices, voy a seleccionar un sistema de bombeo o un sistema de aire comprimido o un manejo de plantas desalinizadoras, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo los hago funcionar en serie, en paralelo? Ahí ya viene tu conocimiento de ingeniería y dices, oye, a ver, le dices a tus ayudantes, súmame la curva de estas dos bombas. Ahí está. Para ver cuál es el resultado, ¿no? O dime tú, hazme un cálculo de el rodamiento que me están ofreciendo en este motor, o la capacidad o el modelo o el tema de los materiales en aceros inoxidables. Entonces tú vas viendo y vas seleccionando y vas tomando nota, igualmente el electricista, igualmente el instrumentista, el electrónico, todos vamos sumando, y a la hora que sumamos los tres y hacemos que ya comience la fase constructiva y se dé todo lo que te dije, el startup, el cumplimiento mecánico, las pruebas preoperativas, operativas, el comisionado, el arranque de planta, es en ese momento en que tú te sientas y dices, misión cumplida. El proceso está caminando, el proceso ya operativo ha rendido lo que puede, lo que se predijo, y hasta más, porque te vuelvo a repetir, se corren las plantas un poco más. El operador quiere sacarle más y más a su planta, y si tú desde un momento no le has dicho al señor de proyectos, señores, quiero un motor con un factor de servicio de 1.20, 1.25, que son estándar, pero que lo vas a correr no a 1, ¿no? Quizás muy cerca a 1, pero tú tienes un 25% más de potencia que aplicar a tu sistema, ¿no? O le dices a un señor de transporte de materiales, ¿no? Me has dado bien las características de tu bulky material, ¿no? Y ese material granulado yo lo voy a transportar por fajas y le voy a decir que, por favor, sea una faja el que la van a utilizar de tales y tales características a la hora de que tú estás haciendo el cálculo de ingeniería, ¿no? Estás seleccionando una faja de 48 o una de 60, ¿no? Y entonces dices, ya, ok, voy a poder subir el volumen de material que puedo transportar, y a la hora que lo hacen y no pasa nada, y tú estás sentado en tu escritorio, te sientes satisfecho, ¿no? Porque has hecho una muy buena selección de equipos y lo han fabricado, porque tengo que reconocer, son otras las empresas que las hacen, otras las empresas que de repente lo construyen, pero tú vas a encargarte de
Claro. que esa máquina o que ese sistema o que esa planta funcione y corra bien. ¿No? Hace un momento también tú has mencionado lo interesante. Y yo recordaba, mientras tú hablabas, nuestras épocas acá en la universidad, particularmente cuando llevamos el curso de maquinaria industrial con el ingeniero Arguedas, ¿no? En que teníamos que seleccionar los rodamientos, hacer el contrapeso para la faja transportadora, los polines, Cangilones. los canguilones. A mí me tocó una válvula reguladora y me acuerdo que fue bueno el trabajo. Sí, me interesa. Bueno, el ingeniero Arguedas era todo una personalidad dentro de nuestra institución, así que quien no ha tenido, digamos, la experiencia con el ingeniero Arguedas, se perdió un montón. Claro. ¿No? Entonces, nosotros lo vivimos, tuvimos la oportunidad de vivir con muy buenos profesionales, ¿no? Claro. Porque ahora los ingenieros yo les pediría, oye, si tienes tú que calcular el eje de una bomba y míralo, está bien, ok. Durante un comisionado de una turbina, se rompieron los álabes de un difusor. Ah, caramba. Y obviamente lo que pasó allí tuvo su razón técnica, pero a la hora que tú, y la conocimos y nosotros mismos la dimos, ¿no? Porque no, era casi imposible que un álabe de un difusor se vaya para atrás, pero se fue para atrás, se fue en contra del flujo de aire que teníamos allí. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Y la solución fue simple y llanamente cambio de materiales. Nada más. Pero en otro momento, otra turbina que también corre pues a 70.000 RPM, así que tienes que estar muy atento ahí, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un cambio dinámico. Y tú tienes que estar preparado para discutir porque está en función ahí una garantía, está tu propio ego allí adelante tuyo, decirle como quieras, en inglés o en castellano al señor y decirle, acá la razón técnica por la cual esto está con problemas es este. El siguiente rotor que vino con diferentes ángulos para los álabes y con un álabe más. ¿Teníamos o no teníamos razón? El señor de ingeniería de esa empresa tuvo que reconocer que hubo un cambio en el diseño dinámico de ese equipo, ¿no? Y con ello se resolvió el problema. ¿No? Pero tienes que tener el expertise para hacerlo. Claro. Si no tienes el expertise para hacerlo, para discutir con esa gente, ¿no? Simple y llanamente no vamos a desarrollar, Antonio. No vamos a poder desarrollar. Y tienes que entrar a jugar en su cancha. Claro. Por eso cuando tú hablabas hace un momento de que le decías a alguien, calcúlame eso, yo me ponía a pensar que no solamente se selecciona en base a un cálculo que se ha hecho previamente. Y cuando llegan en las pruebas tú vas a verificar con tu software, con tus ecuaciones, con tus normas, si está entre el rango en el cual tienes previsto el funcionamiento de esa bomba, de ese motor eléctrico, qué sé yo, pero hay una etapa de cálculo, o sea, no es que solamente agarras un catálogo y seleccionas hay un cálculo previo para la selección. Exactamente, las empresas de ingeniería tienen todo calculado. Saben, ahí ya meten los valores de un proceso en su software y les sale un equipo. Pero si tú estás representando y dices, fíjate, yo he tenido la experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, en este belt conveyor necesita, ¿no? Necesita que tenga este espacio en la parte de la cola que sea más de lo que estipula el SEMA, que es la norma técnica con que se fabrica, ¿no? Estos belt conveyor. ¿Cómo le das a entender? ¿No? ¿Cómo le das a entender? Ya, en determinado momento tú no vas un poquito y dices empáticamente,
ya, yo lo voy a solucionar para cuando ya en la fase de construcción, no lo hago. O este de acá, señores, yo también manejo estos equipos y sé que lo mejor es ponerle una plancha de 3/4 y según sus cálculos de ingeniería, ¿no? Me sale que es factible utilizar solamente una plancha media. Viene mi jefe y me dice, oye, 3/4 contra media es un montón de plata, ¿no? Estructuras, cálculos, sí, le digo, pero con 3/4 esto va a correr 6 meses y con media vas a tener un hueco porque la plancha se va a quemar, ¿no? Y tú vas a tener que parchar nada más allí, ¿no? Y más. Haces un sustento técnico y lo firmas. Claro, Porque tienes que firmarlo, ¿no? claro. En Eso función de comenta. eso, y allí, recién en ese momento, tú tienes otra vez la satisfacción de decir que eso que tú estás llevando como expertise de emprendedor va a servir para el ejercicio, para el tema operativo posterior de todo el proceso. ¿Mm? En este tema que tú tan didácticamente nos comentas, ¿cuál es tu opinión acerca del planner de mantenimiento? ¿Qué es lo que debemos Excelente, entender como planner de mantenimiento? excelente. Ah, el planner de mantenimiento. Hay quienes llegan a ser planners de mantenimiento después de haber estado muchos años en planta. O sea, conocen, ¿no? Interior de la bomba, del equipo, de la instalación y saben cómo hacer su mantenimiento. Pero hay otros teóricos, Antonio. No, dicen, el RCM dice esto y esto es lo que quiero hacer. ¿No? El RCM dice que a una OT le tengo que poner todos sus tiempos que implica esta actividad, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Y hay veces no es cierto, ¿no? En el RCM, en mantenimiento basado en la confiabilidad, si te hacen una auditoría, tienes que responder de que el 100% de tus OMs están ejecutadas. ¿No? Pero hay veces, por simple y llanamente hecho de que no se encuentra un producto en el almacén, no puede programar. O el sistema ya te botó la OM, ¿no? Y se te queda una sin ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace el planner? ¿Mm? Tiene que solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Y su expertise es muy importante, muy importante. Tiene que ser una persona muy empática también, que tiene que concertar entre el operador y mantenedor, ¿no? ¿Cuál es el mantenimiento que debe dar a una instalación? ¿No? Y es obviamente ya sentado en ese escritorio, es el que maneja en su disciplina, hay de todas las disciplinas, ¿no? Hasta el predictivo también tiene su planner, ¿no? El ejercicio de todo un plan contado de mantenimiento, ya sea programado, de compra de planta, como sea. ¿No? Muy importante. Dime, en este tipo de proyectos, obviamente detrás hay todo un presupuesto. Entonces el inversionista dice, yo voy a poner esta cantidad de dinero y lo debo recuperar en un periodo de tiempo. Esos periodos obviamente se van cambiando, se van innovando o se van manteniendo. O se respeta, yo debo recuperar esto en 4 años. Otro dice, no, yo quiero recuperar en un año. ¿Hay alguna ley que establece el periodo de recuperación de la inversión? Es si existe algún parámetro que regule
¿Cuál es el mejor retorno de inversión? No. Ya. Definitivamente no. Aunque muchos niveles de alta dirección recomiendan en el mejor plazo. Y obviamente los budgets operativos, los budgets de adquisición de nuevos activos fijos, ¿no?, que van dando año a año, cuando, como dije hace unos momentos, el proyecto no tiene los costos de mantenimiento, no tiene los programas de mantenimiento, no tiene el manpower de mantenimiento, no tiene las instalaciones, talleres, herramientas que necesita un mantenimiento, ¿no? Ni tampoco un operador tiene una sala de control nuevecita, con pantallas que tienen que renovarse, porque la electrónica se renueva también muy rápidamente, y salen equipos pues de primera generación, segunda generación. Ahora no, les estoy vendiendo el equipo de tercera generación de este tipo de equipos. Y dentro de 5 años ya yo no les voy a poder vender repuestos para el software renovable o dar mantenimiento al software de este equipo de tercera generación. Me tienen ustedes que hacer un cambio generacional de la instalación, y eso significa un costo. Eso no se tiene. Se tiene que ir formulando en el camino. Pero al final sale de todas maneras un budget. Un budget que sea razonable también, porque si tú hablas de un mantenimiento de un carro, bueno, pues en el primer año no gastas nada, en el segundo nada, en el tercero de repente cae la batería, pues no. Pero si no quieres cambiarla la batería, le sigues dando, ¿no? Pero en un equipo, en una planta industrial, no, te tienes que cambiar la fuente, porque si no, el equipo electrónico comienza a molestar errores y tú de repente ni lo sabes, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Entonces, los costos de mantenimiento se inventan. Depende entonces mucho de la tecnología que tú selecciones. Guillermo, acá nos saludan el ingeniero Estefan Yoye Wilca. ¿Cómo estás, Estefan? También Estefan, buenas Marco noches. Antonio. ¿Qué tal? Nos saluda también Marco Obregón Hidalgo. Gracias, Marco. Y John Zambrano dice: concuerdo con Guillermo que la satisfacción de todo proyecto y o overhaul es cuando en las pruebas de operación, todos los sensores están en verde, dentro de los parámetros esperados. Y uno puede dormir tranquilo como un bebé. ¿Ah? Es cierto. Ajá. Recuerdo que en la rueda de moldeo de la planta de Anos Outokumpu, tecnología finlandesa, te la venden con 1% de precisión. Pero nosotros teníamos experiencia con la generación tercera, de que podíamos sacar al producto 1 kilo de desviación de 430 kilos, y eso es 0.25. Pide tú a Outokumpu que te dé 0.25, no te lo van a dar en la vida, ¿no? Pero tú sí se lo vas a sacar, porque los equipos son muy confiables, y a la hora que tú haces el commissioning, es a 1%, ¿no? Y en el commissioning va a salir verde con el 1%, pero tú no quieres 1%, tú quieres 0.25%. ¿Qué haces en esos momentos, Zambrano? ¿Qué haces? Tienes que aceptar lo que está con y sabes muy bien que tu buen manejo operativo y tu buen mantenimiento van a lograr ese 0.25. Y se logró y se mantiene así. Hasta ahorita ya están pidiendo otra vez software generacional. Qué bien. Bueno, Guillermo, en este tipo de programas en vivo, no sé si es un enemigo o buen amigo el tiempo, pero mira, ha transcurrido más de una hora. Se ha pasado rápido, ¿sí? Es que cuando es rápido, porque es interesante. Entonces, yo te agradezco mucho, Guillermo, tu tiempo, el que hayas podido compartir parte de toda esa expertise que tú tienes, de esos saberes que tienes allí. Y te voy a comprometer para una segunda reunión de acá a unos 15 días para hablar específicamente, de repente, de un tipo de
de mantenimiento dentro de este escenario en que ahora se vive y que a veces en la universidad no hay una especialidad de mantenimiento, pues ese es el gran problema. Llevamos un curso de mantenimiento, Como los es proyectos. imposible, claro, ¿no? Entonces, Es como los proyectos. Y tú tienes un proyecto, formar buenos ingenieros, pero el ejercicio profesional es el que va a ser, es lo que va a hacer que se cumpla lo que tú dices, ¿no? Que los resultados sean mejores que lo que tú esperas. por eso, Guillermo, en nombre de toda la comunidad de la universidad y de toda la comunidad de la sociedad que nos sigue miércoles a miércoles, te expreso mi gratitud, la gratitud de ellos y de manera especial la mía, porque has sabido expresar y contarnos de manera sintetizada y bastante didáctica todo un universo y que deja e invita a la reflexión para todas aquellas personas que están involucradas en el tema del mantenimiento o son estudiantes de ingeniería o están en alguna parte del mantenimiento, en cualquier área. Eso es lo importante. Si esta noche tus comentarios, que obviamente, y tus conceptos han generado y van a generar esa reflexión, entonces habremos cumplido, como tú dices, parte del objetivo de este programa Entre Ingenieros que ha tenido esta noche el privilegio de tenerte a ti. Tus palabras de despedida, Guillermo. Simple y llanamente agradecer la oportunidad de poder expresar lo poco que puedo expresar mi experiencia en el tan corto espacio. Yo ya, tú sabes, me retiré, ¿no? de la actividad, ¿no? Y bueno, hay quienes tienen justamente un tipo ahí pedagógico que les gusta soltar de vez en cuando para poder dar, ¿no? Y decir y expresar un poquito de su experiencia. Pero lo que tú estás haciendo, ¿no? Es de repente mucho más extenso. Está muy bien. Reúnes a gente que puede y debe dar, o brindar un poquito de su experiencia a la charla. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y me Ajá. siento absolutamente feliz y toda la generación de nuestra promoción estaba atenta. Me hablaba por interno Javier Mosqueira, me hablaba Ricardo Lo Jordán. he hecho. Hola, Patricio. Sí. Y bueno, Ya no está juego fútbol, pues, pero ya debemos reunirnos. ¿Ah? claro, una vez que pase todo esto va a ser un reencuentro Ya hecho. sensacional Sí, 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 sí. Ajá. de esa promoción que no tiene eh, integrantes, sino tiene hermanos. Porque en el tiempo las amistades, el afecto y el cariño, la admiración y el respeto se han ido consolidando. Eso hace más especial todavía esta noche tu presencia en este programa Entre Ingenieros. Así es, Guillermo. Entre, ingeniero. Muy Muchas bien. gracias. Estimados Saludos a amigos, todos también. muy bien. El día de hoy hemos tenido al ingeniero Guillermo Francia Boza, una entrevista de lujo que merecía y merece muchas más horas, pero ya lo voy a comprometer para tratar otros temas. Muchas gracias por estar esta noche y todos los miércoles en su programa, tu programa, Entre Ingenieros, un programa de difusión, de ingeniería, de emprendimiento, de innovación, de investigación, de arte y humanidades. Hasta el próximo día miércoles. Muy buenas noches y muchos éxitos y mil felicidades. Gracias por estar con nosotros esta noche. Listo, ahora sí, se acabó.